José Carlos Palomino visita hoy el Café Televisión. El cónsul de Perú en Castilla y León analiza cuál es la situación del país de cara a las próximas elecciones presidenciales del domingo. Unos comicios en los que podrán votar los más de 2.000 peruanos que viven en toda Castilla y León y donde José Carlos Palomino espera que salga elegido un gobierno que permita mantener el crecimiento iniciado hace unos años, una mejor distribución de la riqueza y el respeto jurídico, entre otros aspectos. Un Café Televisión en el que José Carlos Palomino habla sobre la función del consulado y su creación en Salamanca, coincidiendo con la Cumbre Iberoamericana celebrada en nuestra ciudad en el año 2005. Un programa en el que Palomino recuerda el papel que juega actualmente Perú como mercado estratégico para Castilla y León, con un aumento de nuestras exportaciones. Pero no solo eso, Palomino insiste en que Perú está de moda y prueba de ello es que es uno de los lugares más solicitados por los españoles para ir a trabajar. La colonia peruana ha sido la más antigua, pero la más pequeña. Yo creo que sí hacía falta en el Perú un retoque de la ley electoral por la representatividad. Es un buen momento para empresarios, es un buen momento para las universidades. Los famosos espárragos o pimientos que ya se vienen a elaborar en España, eso está aportando el Perú aquí, ¿no? En Salamanca están censados alrededor de 700. En toda la comunidad estamos hablando de unos 7.500 peruanos con tarjeta de residencia. No contamos los peruanos que ya están nacionalizados, ni los que ilegalmente, por razones de las nuevas leyes de extranjería, no han podido regularizar sus papeles. El consulado se crea en el año de 2004, previa a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Salamanca. El presidente de aquel entonces, don Alejandro Toledo, en su deseo de dejar una impronta en Salamanca, porque el Perú, como estábamos comentando en su momento, tenía una deuda importante con esta ciudad, dada la proyección que tiene Salamanca en el Perú. Entonces, qué mejor que dejar un consulado, y se pensó en la persona del que hoy hablo. Previas consultas, se llegó a crear en el 2004, y así que es el 2005 que de forma institucional, con 22 jefes de Estado, sus majestades y el presidente del gobierno, este consulado se estrena en esa famosa cumbre en el año 2005, institucionalmente. Luego pasamos ya a la labor administrativa, porque un consulado es, digamos, como el notario de los peruanos en la jurisdicción que le corresponde. En el caso nuestro, Salamanca es la sede del consulado y, por tanto, es la que lleva toda la jurisdicción en Castilla y León. Las 9 provincias despachan aquí todos los temas legales, que son DNIs peruanos, pasaportes peruanos, poderes notariales para ejercer trámites en el Perú, inscribir a los peruanos nacidos en España y también legalizar los matrimonios realizados. Un poco el notario, ¿no?, del Perú en toda Castilla y León. En el 2007 es cuando ya el consulado empieza a actuar de forma administrativa, con los apoyos institucionales, por supuesto, de los dos grandes ayuntamientos, porque, por supuesto, es una comunidad grande. ¿Qué hacemos? Entonces, Valladolid está muy bien centrada, pero Salamanca es la sede, con lo cual despachamos en Salamanca un día a la semana, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, y otro día a la semana gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valladolid. Con esto hemos optimizado un poco que los peruanos puedan tener facilidad a la hora de hacer sus trámites. La colonia peruana ha sido la más antigua, pero la más pequeña. A partir del año 90, cuando ocurren todos estos cambios económicos y regímenes totalitarios en América Latina, no solamente en el Perú, se produce un boom de salida de inmigrantes. El peruano siempre ha emigrado a la zona de Estados Unidos, pero ¿qué pasa en estos años 90? A final del año 90, curiosamente, España pasa de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes. Los peruanos, con la presencia española de 300 años, ven otra vía de encuentro, y es cuando empieza el ascenso progresivo e intenso en la primera década del siglo pasado. Hemos pasado de una comunidad de 20.000 peruanos a finales del siglo a ser ahora 150.000 los que van a votar en estas elecciones. El próximo domingo van a votar aquí en Salamanca, están invitados a votar 2.379 peruanos de toda la comunidad en Castilla y León. Es cierto que es la segunda vez que se hace. La alegría, ya tuvimos una primera en el año 2011, fue pequeñita, fueron 800, vemos que crece y eso es importante. Estamos convocados aquí en la famosa Centro Integrado de Vista Hermosa, el calle Ramón Mesones número 10, ¿no? La línea 10 llega, bueno, está todo en la página web del consulado.
porque poder contar con ellos. El colegio electoral en el Perú se suele abrir a las 8 de la mañana y se cierra a las 4 de la tarde. Si bien en el Perú es obligatorio, el peruano que tiene domicilio en el extranjero es voluntario. No obstante, sí vemos que hay una gran participación. Son 2 vueltas, la primera el 10 de abril y la segunda está convocada para el 5 de junio, donde los 2 candidatos presidenciales más votados entran en segunda contienda. La Asamblea Parlamentaria queda ya constituida en esta primera vuelta, con lo cual nos permite que el gobierno electo forme y empiece a desarrollar sus funciones el día 28 de julio de este año, que es cuando se celebra el Día Nacional, y inicia un nuevo periodo de 5 años para la próxima legislatura. Esperamos que por lo menos se mantenga la situación que hemos mantenido en el Perú. Perú tiene un crecimiento del 7, algo por ciento, 7,1 ha tenido hasta hace 3 años, ahora está en 5, ha bajado un poco. Lo que se espera es una mejor distribución de esta riqueza que el Perú está obteniendo. El Perú es una economía estable, las medidas que se han tomado, hay un acuerdo entre las fuerzas políticas para que el tema económico y el respeto jurídico se mantenga, la seguridad jurídica se mantiene. Podemos presumir que somos el país que tiene a un ex jefe del Estado en la cárcel y al hermano del actual presidente en la cárcel, lo que nos demuestra que nuestro sistema judicial, a veces algo folclórico, pero actúa, ¿no? Da seguridad sobre todo a los empresarios. Tenemos un tribunal de arbitrios para temas de empresas que llegan y tienen algún problema en el Perú para agilizar las soluciones y poder permitir que la promoción o la inversión o el desarrollo de empresas extranjeras sea mucho más rápido, ¿no? Yo creo que sí hacía falta en el Perú un retoque de la ley electoral por la representatividad del jefe del Estado. Es cierto que los tiempos nunca son buenos para una reforma de una ley. Si son porque son elecciones, si son porque estoy en el poder. Yo creo que ha habido un periodo de efectivamente 2 candidatos que han tenido que abandonar la ley electoral y nos hemos quedado con 10. Están hablando de cambios constitucionales por un lado, de otros hablar de la redistribución de esa riqueza, ¿no?, que el Perú ahora está teniendo, ¿no? Hay una clase media. Yo creo que el Perú en estos últimos 15 años es la vez que más clase media tiene desde su independencia de España. El país ha sufrido una de las inflaciones más importantes a finales del siglo pasado, del 5.000%, donde un presidente ha dimitido en el aire, no le puede haber pasado más, donde las instituciones estaban quebradas, ¿no?, donde se habían vendido las joyas de la abuela, no estaban ni las joyas ni el dinero. Porque ahora, como cónsul del Perú, también vivo otro fenómeno, que la gente quiere ir al Perú, ¿no? Antes del Perú se hablaba muy lejos y ahora es una alegría haber participado, que a España se pelean por venir y ahora también quieren ir al Perú. Ojalá podamos tener una presidenta, ¿no?, mujer, ¿no? Siempre es la ilusión. Sería un cambio importante, ¿no? Siempre es importante. Para un país como se tilda de machista, es importante, y sobre todo el respeto en la elite política que se está viendo, que antes se le consideraba pues que no podía ni opinar, ¿no? Keiko Fujimori lleva, pues desde que empezó la democracia, es siempre la eterna candidata en segunda vuelta. Hay un Perú que, bueno, el señor Fujimori, no podemos negar su labor en sus primeros gobiernos, ¿no?, sobre todo de apoyo a las poblaciones más necesitadas, de control del terrorismo, de cumplir las normas económicas que ya exigía el Fondo Monetario Internacional, lo que hizo llevar al país a la realidad, porque el país está viviendo en una nube, y eso llevó pues a la gran crisis del 5.000%. Se le ha juzgado y está cumpliendo su pena, ¿no? Pero está su hija, que bueno, pues es un poco la que hereda ese partido, que lleva todos los años cumpliendo su labor, ¿verdad? Y vemos que es un país muy estructurado con una gente que le vota, es un electorado que está ahí y hay que respetarlo, ¿no? En mejorar la estabilidad laboral, en mejorar la educación, que el Estado sea cuidador y valedor de la educación y la sanidad, en una justicia para todos, equitativa en los distintos aspectos, y sobre todo, toda esa riqueza se gestione bien, ¿no? El Perú está apoyador en cuanto a infraestructuras para los desarrollos de empresas, pudiendo pagar su deuda, pero lo distribuye en obra pública. Bueno, pues que se hagan esas obras públicas. Eso da trabajo y eso va a permitir que empresas del interior del país, porque en nuestro Perú son 3 Perús: el de la costa, el de la cordillera y el de la selva. Y para ir a la selva hay que pasar una cordillera que no es fácil.
¿no? Entonces todo eso es una obra de ingeniería brutal. Luego en el tema empresarial, ¿no? Fomento de la protección privada y tal, y sobre todo un gran desarrollo de la ley laboral, ¿no? Para permitir una estabilidad. Y en cuanto al Estado, la reforma del Estado pasa por un desarrollo de la carrera del funcionariado, ¿no? La carrera administrativa, que ya la defienden algunos. Y yo creo que en esos parámetros podemos, digamos, ir madurando nuestra democracia. Y para cambios constitucionales yo creo que en estos momentos pues lo que tenemos es lo que hay y hay que mantenerlo y hay que cumplirlo, ¿no? El famoso Metro de Lima lo lleva don Florentino Pérez, ¿no? Es una empresa importante de España. De hecho, de Castilla y León se está comercializando el famoso producto que tenemos aquí, que es el jamón, del cual soy gran admirador y gran apoyador, ¿no? Y pues un poco los delicatessen, porque Castilla se está viendo a la internacionalización y eso es bueno. Y en nuestro país estamos ávidos por tener pues cosas de desarrollo. De hecho, hay empresas que han aportado cosas muy importantes. En León tenemos lo del Climalit, que ha aportado mucho al Perú y está una empresa desarrollándose muy bien. Y a veces hay encuentros empresariales que desde este consulado se intentan formar, ¿no? Para divulgar un poco nuestro país, que yo reconozco que somos malos vendedores. Ahora, por lo menos en obra pública, en materia de construcción, mucho. Se está, tanto civil como pública, ¿no? Luego está en el tema de, en el caso del perfil de Castilla y León, el famoso delicatessen, ¿no? Los productos gourmet están teniendo muy buena aplicación. Y luego las nuevas tecnologías. Será por el marcado de sus dos universidades y por supuesto no podemos negar el tema educativo, ¿no? En el Perú, hoy mismo, que la presencia de estos 800 años que vamos a festejar de universidad, donde el Perú tiene la primera universidad continental, ese I+D que puede aportar la Universidad de Salamanca, como la de Valladolid, por supuesto, las dos más emblemáticas, yo creo que es una impronta donde el Perú sí quiere meterse en el tema educativo, ¿no? De hecho, hay convenios ya con universidades peruanas que aquí a Salamanca vienen sus alumnos a hacer lo que llamamos un Erasmus, ¿no? Con validez para luego desarrollarse la carrera aquí y homologar títulos dentro de la seriedad que mantiene. De hecho, se aprobó una ley de educación superior, como todas las leyes, se está desarrollando y estamos intentando pues cumplir los deberes, ¿no? Para que nuestros estudiantes universitarios, y por qué no a través de las universidades, sobre todo las emblemáticas como Salamanca, en estos, dejan una impronta importante en el Perú. En eso estamos desarrollando un tema desde la Cancillería, ya se lo he comunicado al rector, cómo podemos, digamos, dejar no solamente un festejo, sino dejar un algo, como cuando hubo una cumbre se dejó un consulado, pues ahora vienen los 800, ¿qué podemos dejarle al Perú? ¿Qué puede hacer, qué podemos manejar con Salamanca desde el Perú aquí, ¿no? Es un buen momento para empresarios, es un buen momento para las universidades, es un buen momento para todo lo que es gourmet en Salamanca, ¿no? De hecho, presumimos de tener los mejores vinos, ¿no? El vino de Ribera del Duero, pero es que han salido más denominaciones, tenemos Toro, tenemos Cigales, tenemos Salamanca, ¿no? Entonces, estamos en un buen momento de introducirnos y desde este consulado a todos los empresarios que deseen realizar alguna actividad, los convoco a una reunión, un encuentro. Hemos hecho un acuerdo precioso con México, Colombia, Perú y Chile, que es el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, que es el llamada unidad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería como una Unión Europea, pero sin Parlamento. Es una unidad administrativa que nos va a permitir trabajar con el comercio de Asia. Yo siempre digo que España, cada vez que ha mirado al oeste, le ha ido bien. De hecho, tiene mucho que hacer ahí en el oeste. Tiene desde, no puedo decir, la mitad de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego para trabajar. Bueno, hoy estamos de moda. La gastronomía peruana es una, digamos, mezcla de todas las llegadas, desde lo andino hasta el paso por lo español, hasta el paso por lo japonés, ¿no? Y nuestros platos mayormente es una comida variada dependiendo del clima, ¿no? La comida costeña, la comida norteña, la comida andina, la comida selvática, ¿no? Y en sus distintas cualidades van aportando pues lo de los nativos y esos maridajes han dado una riqueza a nuestra, ¿no?
Por supuesto, el turismo es importante. Hay un turismo no solamente de Machu Picchu, sino preincaico, que de verse a la riqueza del Perú nos ha permitido redescubrir lo que ya sabíamos que existía, ¿no?, en culturas precolombinas, ¿no?, anteriores a los incas. Para España el sistema agroalimentario son los microclimas que tiene el Perú, donde puede desarrollarse 2 o 3 cosechas al año, ¿no? De hecho, el Perú, de ser país minero, también está siendo un importador de la industria agroalimentaria. Los famosos espárragos o pimientos que ya se vienen a elaborar España, eso está aportando el Perú aquí, ¿no? Al parte también que podemos aportar mestizajes, no como el pisco peruano, ¿no?, y bien reivindicado el pisco peruano, que es la destilación de uva al estilo del aguardiente. No es el aguardiente, es la destilación del zumo de uva. En eso son las novedades que tenemos, ¿no? Y el Perú, pues la plata, el oro, la filigrana, no todo el tema de los tejidos especiales que tenemos, las famosas baby alpaca o la vicuña, que es como la nutria, ¿no? Son tejidos que se están poniendo de moda ahora, ¿no?, en los telares. Muy artesano todo. Estamos trabajando esos temas, ¿no?, porque esos son artesanales, ¿no? La vicuña está muy protegida y la lana o la baby alpaca, pues todavía estamos desarrollando empresas y también el traslado a las grandes ciudades, ¿no?